Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo grande para todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Fútbol Manía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le pinta la jornada? Es jueves y, por supuesto, tenemos mucha información deportiva que se genera justamente a nivel nacional e internacional. Más allá de la fecha 2 del torneo seriado que se va dando en todos los escenarios deportivos, hay algunos puntos fundamentales, importantes, que vamos a tocar esta jornada con respecto a Wilstermann de Cochabamba. Sí, señor, hoy el rojo también tiene su espacio, como siempre, aquí en Fútbol Manía. Aquí, ¿cómo estás? Abrazo grande, buenas tardes. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, un placer poder acompañarlos a través de Fútbol Manía, con toda la información deportiva, por supuesto, lo que sucede en la jornada 2 de la Copa Paceña y además lo que decía mi compañero Eduardo, ¿no? Vamos a estar hablando sobre lo que sucede en Wilstermann de Cochabamba. Sí. Hay una propuesta, ¿no? Agrupación por el Rojo, lo denomina precisamente este señor que lo vemos acá atrás, un exfutbolista de nombre Limber Morejón, sí, quien precisamente hace una propuesta para poder hacerse cargo del directorio del Aviador, ¿no? Yo decía hoy en la radio, usted sabe la situación y todos conocemos la situación de Wilstermann, que no es para nada agradable. Deudas de por medio, sí, juicios, lo último, lo del Pipo, por ejemplo. Exacto. Que bueno, él decía, me deben más de 12 meses, mucho más todavía. 20 creo, ¿no? 20 meses sí, que se le debe. Y así hay muchos jugadores y los juicios, una plantilla relativamente cara que también exige sueldo, se le debe a directores técnicos, no puede contratar jugadores. Está en las últimas ubicaciones en la tabla general de posiciones. No anda bien Wilstermann. Cerca a 7 millones de dólares en su cerca 5, 6, 7 millones de dólares que adeuda el equipo rojo, al borde del descenso nuevamente de categoría. Entonces, si alguien viene y te dice, ¿sabe qué? Quiero invertir en tu club. Yo creo que lo primero que hay que hacer es adelante. Claro. Dale. Si dices que quieres poner plata en un club que nadie pone dinero y estás remándola, bueno, yo acepto y te doy el club. Claro. Salvo las personas que en este momento están en Wilstermann tengan otro tipo de intereses. Y en ese otro tipo de intereses, bueno, le encuentren pues A, B, C. ¿Por qué no puede poner por esto, por esto, por esto, por esto? Y ya, bueno, entonces ahí creo que si en una próxima entrevista, conferencia, llega una conminatoria de deuda, no tendrían que quejarse nada por el estilo, porque tranquilamente uno puede decir, si tú no dejaste entrar a una persona que bueno, quiere poner todo su tema económico en un club. Ahora, por otro lado, también hay que ver si es que realmente todo lo que se dice en medios de comunicación, porque hoy Limber Morejón de una conferencia de prensa, ahora que también hay que ser un tanto acuciosos en el tema, si todo lo que se dice ante un medio, ante una cámara, es verdad. Porque ha habido muchas veces en que sí, salen, yo quiero hacer esto, duran 3 meses y se van. Entonces, hay un poquito de todas las partes, ¿no? Ahora, para que la gente pueda entrar un poco en contexto, el 13 de marzo se había llevado a cabo, ¿no?, en Wilstermann una asamblea de socios. Ahí es donde Limber presenta precisamente este proyecto para que se haga cargo del club. Al finalizar el acto, él decía, en conferencia de prensa se habían acercado precisamente al vicepresidente de manera informal para poder dialogar, y él decía, ¿no?, que se va a llamar a una nueva asamblea y ahí ya se iba a determinar que se llame elecciones y todo aquello, ¿no? Al final dice que nunca se llegó a nada. Bueno, este tema de las elecciones, ¿no?, que siempre es un óbice seguramente para muchos que quieren invertir. Por ejemplo, es como en Die Strong, que estamos tan familiarizados con el Tigre. En esta asamblea, si alguien se presentaba diciendo yo tengo tanto para poner y voy a hacer esto, en otro hora muy difícilmente se le podría negar. Decir, ¿tienes dinero? ¡Vamos! Si Kim tienes dinero para poner en el Tigre o en Wilstermann, pucha, vamos con Kim como presidente. Pero cuando uno se quiere aferrar a un cargo, ya encuentra que las elecciones, que no estás habilitado, que el otro, que sí, que el estatuto, que la adecuación y ese tipo de cosas. Lo que en este momento, yo sé que eso es un conducto regular que hay que cumplir, lo entiendo perfectamente, pero lo que también hay que entender por otro lado es que los clubes en Bolivia necesitan inyección económica.
es necesario. Hay muchos clubes que deben a sus jugadores, independientemente del tema del dinero de la televisación y todo eso, que no sé cómo andará el tema, pero sí o sí los clubes necesitan inyección económica para estar bien y llevar seguramente un año relativamente tranquilo. Por eso me cuesta entender que si Limber Morejón pretende invertir de su dinero, me cuesta entender que le digan no, o que le encuentren una serie de excusas para no hacerlo, ¿no? Pero bueno, a ver, lo vamos a escuchar, ¿te parece? A sí, Limber Morejón atentamente. Hoy tuvimos el contacto en la radio. Nos habló de esta propuesta. Intentamos en la radio, y ese no es nuestro deber, ¿no?, de ser muy pulsantes en decirle de dónde sacas el dinero, por qué, de qué viene. El periodista lamentablemente se ha acostumbrado a eso, ¿no? Una especie de fiscalizador, y no somos fiscalizadores, al fin y al cabo es tu plata. Pero tantas cosas que ha pasado en el fútbol hace de que cuando alguien aparece con dinero, el periodista le diga de dónde, de cómo, quién te da, tienes los 3 millones, tienes 4, ¿cuánto tienes? Bueno, algo así fue la entrevista con Limber Morejón en Fútbol Manía Radio. Lo escuchamos. Si no tenemos los 5 o 7 millones que debe el club, ni nadie va a venir a poner los 5 o 7 millones. Es imposible. Y eso hay que decir la verdad a los acreedores. Yo me voy a hacer cargo es para pagar las deudas año tras año con los ingresos del club, que son garantizados. O sea, la federación me va a decir a mí y a todos los socios cuánto nos deben por derechos de televisación, ¿no? O sea, nos va a decir, les debemos 300 porque ya les hemos dado 300, ¿no? Eso nos llegará a decir. Con ese dinero hay que charlar con los acreedores. Nosotros no vamos a tocar un centavo de lo que ingresa el club. Vamos a ir a pagar las deudas. Tenemos ya financiado la planilla de plantel y tenemos un par de negocios para los socios. Con los socios vamos a hacer un negocio que a nosotros nos ha ido bien para que tengamos capital y podamos hacer crecer más al club. Entonces, otra cosa sería es que los directivos ya hayan ignorado los derechos de televisación. Ahí sí tendríamos que poner a activar rápido nuestro plan de negocio con los socios para generar los recursos y pagar deudas. O sea, de 2 lados vamos a pagar deudas nosotros. Tenemos un plan de negocios, insisto, esto se va a hablar con los socios, para que no aporten, para que el socio también gane más bien de su inversión. Tenemos de dónde sacar plata para poder paliar las deudas, ¿sí? Hay un capital de respaldo para alguna emergencia, hay. Pero a la dirigencia estamos, por eso ha sido la nota, hemos entregado ahí una nota a la dirigencia, que nos digan cuál es la realidad del club. Así nosotros hacemos un presupuesto real, nos lo han dicho en la reunión, pero queremos por escrito. Si no se puede, bueno, pues por algo será, ¿no? Por algo hemos hecho esta conferencia para que se aclaren las cosas y nosotros sepamos también a qué club estamos agarrando. Todos tenemos que poner de nuestra parte para salir de esta crisis. Ahora, si le vamos a pedir permiso a los burcas para hacer algunas cosas, estamos equivocados. Bueno, tiene la idea bastante clara de cómo poder llevar adelante el equipo de Wilstermann de Cochabamba. Edu, me quedo con lo que decías hace instantes, ¿no? De que los clubes necesitan una inyección económica. Sí. Lo escuché a Limber y me parece que no es tan así, ¿no? Él lo que pretende es poder manejar, administrar el tema de los derechos televisivos, los sponsors y de así, de alguna manera, poder ayudar a Wilstermann a salir de la crisis, ¿no? De entender eso. Bueno, las interpretaciones, ¿no? Primero, después de la conferencia de prensa se dice que él va a salvar a Wilstermann, que tiene la plata, pero después cuando ya se les hace la entrevista dice, bueno, voy a administrar, pero también dice por un lado, voy a administrar, pero por otro lado dice, tengo un capital, pero también voy a administrar. Entonces hay un poco de todo con respecto al tema, ¿no? Limber Morejón, para que recuerde la gente, yo sé que el hincha tigrado lo recuerda. Limber Morejón en el 2003 fue bicampeón con Die Strongest en la etapa de Clausen, hace rato, 2003, en ese bicampeonato tan hermoso que fue para el Tigre, para los hinchas tigrados por supuesto. Ahí estaba Limber Morejón y después Limber Morejón se va a San José el 2007 y sale campeón con San José. Vale decir que Limber Morejón es exjugador de fútbol. Sí. Para muchos en este momento lo ve un señor empresario que tiene plata, ¿no? Claro. Pero no, Limber es jugador de fútbol, muy conocido en el ambiente de fútbol. Yo creo que aquí las personas que han vivido con el Tigre lo conocen a Limber Morejón, que después de jugar al fútbol se dedicó a ser empresario. Muy pocos jugadores
te diré que se dedican a ser empresarios. Sí, sí. O sea, después están ya sin dinero porque malgastan su plata, los de ahora más que todo, ¿no? Pero se dan cuenta los de antes, como Limber Morejón, bueno, ganó su plata y hoy es un gran empresario. Listo incluso hasta para poner 3, 4 millones de dólares. Entonces, tiene nomás algo de credibilidad, se podría decirlo, del Limber Morejón. Bueno, queremos arrancar con esto y esperemos que se pueda dar o con la actual dirigencia a la cabeza de Mustafa o con Limber Morejón. La cosa es que Wilstermann esté ahí siempre peleando en el fútbol boliviano porque es un equipo grande. Señoras y señores, amigos en todo el país, presentamos nuestros principales titulares, como siempre a esta hora de la tarde. Cambio de piloto en el Hércules. El exjugador de Wilstermann quiere ser presidente del Rojo. Envió una carta a la dirigencia solicitando datos sobre el tema económico del club. Triunfo celeste en La Paz. Bolívar fue contundente y a pesar de quedarse con 10 hombres, logró hacer respetar su casa tras vencer a Blooming por 3-1 en el Hernando Siles. Adiós al invicto. Real Tomayapo logró quedarse con los 3 puntos ante Always Ready, quitándole el invicto a Julio Valdivieso en el 4º centenario. El primero de Centurión. Ricardo Centurión le dio el empate a Oriente en su visita a Universitario de Vinto en el Félix Capriles y se coloca en el puesto 2 del grupo D. El Tigre visita Oruro. Strong disputa su segundo partido por el grupo B, esta vez ante Real Oruro en el Jesús Bermúdez a las 20 horas. Esperando la nómina. Oscar Villegas dará a conocer la nómina de convocados este viernes para la fecha FIFA ante Venezuela y Chile. Sí, ciclismo. Inició oficialmente la Vuelta al Sur con la etapa 1 de Potosí-Cotagaita con 80 equipos y tendrá una duración de 3 etapas. Y la pregunta de la jornada, ¿quién ganará, Real Oruro o The Strongest? Esto por el torneo de series del fútbol boliviano. A esta fecha 2 del torneo por series del fútbol boliviano. Arrancamos, señorita Kim Ugarte, con los partidos. Bien, vamos hasta el estadio Hernando Siles. Partido de Bolívar frente a Blooming, choque de academias en esta jornada 2 del torneo seriado. Un encuentro dirigido precisamente por Carlos García. Así arrancaba el compromiso. Perfecto, y Bolívar, bueno, este es un término de tribuna, ¿no? Sin despeinarse, ganó al equipo de Blooming de Santa Cruz. Creo que fue superior en esta primera parte y aquí están el remate del Patito Rodríguez, por ejemplo. Y este es un gesto técnico muy bueno, gol con golpe de cabeza de la Academia Celeste. Acá llega, ¿no? El primer tanto por la banda izquierda, corrida Tonino Melgar, mete el centro y Erwin Vaca, ¿no? Sí. Va a definir muy bien con la cabeza. Mira, cómo Erwin Vaca primero termina rechazando la pelota, se hace el desentendido, levanta la mano, sorprende a todos los zagueros y mete justamente el primero. Muy bien por Erwin Vaca, 1-0. La concepción de la jugada de Bolívar desde zona 1. La transición. Muy bueno el pase, ¿no? El Patito, espectacular. Yo creo que el Patito intentó levantar el centro, ¿no? No meter la pelota al fondo de las redes, pero colabora el guardameta. Sí, definitivamente, ¿no? Complicidad con el guardameta Almada. Termina tocando ese balón y lo manda a guardar a su pórtico. Exactamente. Ahí está, para ver una y otra vez la recuperación de la jugada. Sí, intentaba lanzar el centro, en realidad el Patito, ¿no? Para una y otra vez lanzaba el centro, pero Almada la metió al fondo de las redes.
Y aquí está una de las figuras del partido. Exactamente, ¿no? Fabio Gómez, minuto 43 para poner el 3-0. El pase, ¿no? De Robson Mateus y define muy bien con la pierna derecha el goleador de Bolívar. ¿Qué tal? Agarra la pelota, la manda para atrás el esférico, se acomoda, se perfila y el remate a la derecha del guardameta. Muy bien por Fabio, es un delantero espectacular. Así terminaría la primera parte. Algo más seguramente para Fabio. Este tanto, ¿no? Sí. Se anula ese tanto de Fabio Gómez porque había falta precisamente, ¿no? De Ervin Vaca sobre Spenhai. Bueno, Richard Spenhai entonces y la falta, claro, se lo revisa en el VAR, ahí está, clarísimo el empujón desde atrás y se anula justamente el tanto. Y acaba de venir el expulsado de Bolívar, ¿no? Estamos hablando de Yomar Rocha, minuto 59, y Carlos García va a cobrar también la pena máxima. Discutido esto porque se cobró el penal y además la tarjeta roja. No hay nada que discutir, decíamos. Jamás tuvo intención de jugar a la pelota Rocha, jamás. Fue directamente a la humanidad, al cuerpo. Y esto es, por supuesto, roja para el señor Yomar Rocha, ¿no? El lo descuento. Va a ejecutar, ¿no? Moisés Villarruel cambia la pena máxima por gol y así se iba a cerrar precisamente el marcador 3-1 a favor de Bolívar. Bueno, así termina ganando justamente Bolívar 3-1. Balance, le parece, del director técnico de Bolívar, el señor Flavio Robato, quien por supuesto habla del partido. Además que jugó Lampe 90 minutos, fue seguramente el momento bueno, interesante para Bolívar. Después de 8 meses retornaba justamente a la titularidad y por supuesto que la pregunta no podía quedar al margen. Cerro Porteño la próxima semana deben ganar para estar en Copa Sudamericana. Creo que fue un muy buen primer tiempo del equipo. Podríamos haber convertido un gol más. En el segundo arrancamos muy bien. También creo que la jugada del penal desvirtuó un poco lo que habíamos hecho hasta ese momento. Después el equipo defendió muy bien. Por suerte con 10 jugadores no sufrió casi, creo que un solo ataque. Entonces bueno, estoy muy feliz con eso, con el análisis que hicimos con los primeros 65 minutos y después el resto de la fase defensiva también estoy muy contento por eso. Cerro Porteño sabemos que es una final para nosotros, la final que nos quedó para seguir en copas internacionales, así que desde ya lo estamos planeando. Evidentemente sabemos que primero tenemos un partido el sábado, que es muy difícil también, pero bueno, la meta está enfocada en los dos frentes, en estar primeros este sábado y en poder darle a la gente la Copa Sudamericana y irnos a descansar unos días con esa tranquilidad. Vamos a escucharlo también al guardameta de Bolívar, Carlos Lampe, que ha sido la novedad de la jornada, por supuesto. Contento el arquero por haber vuelto con ese nivel, decía él, y lo vamos a escuchar a continuación. Qué contento por el nivel en el que he vuelto. Yo sé que la gente esperaba que vuelva bien. Vos sabés que aquí en Bolívar no tenés margen de error. La gente es exigente y si no te ven bien, sabés que a veces nos matan a algunos un poquito, pero nada, creo que el hincha se fue contento. A pesar de estar con 10 también jugamos muy bien. La verdad que muy feliz. Para mí fue como volver a debutar después de no haber jugado 8 meses. Y nada, a seguir metiéndole. Creo que me sentí bien, estuve muy bien en todos los aspectos y contento por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se queda la tabla de posiciones del Grupo A? Wilstermann liderando con 6 unidades, Bolívar le sigue con 3 al igual que Blooming y Nacional Potosí sin puntos. Vamos con más compromisos en esta oportunidad, viendo el compromiso que se ha disputado en el Grupo B, también en esta segunda jornada. Nos vamos hasta el cuarto centenario para presenciar a continuación el partido de Real Tomayapo recibiendo a Always Ready
que en esta jornada perdió el invicto. Lluvia de goles justamente en Tarija, en el cuarto centenario. Otro gol de cabeza en esta fecha 2. Denis Pinto, ¿no? Minuto 21, va a marcar el 1-0 a favor de Real Tomayapo. Ya ganaba el equipo de Real Tomayapo al pintado invicto hasta ese momento, always ready, ¿no? Pero aparecería esta jugada importante del equipo millonario. Brian Sobrero, y acá está Brian Sobrero sacando un remate a la derecha del guardameta. Muy bien. Antes de irse al entretiempo, ¿no? Así Tenía la terminaba el igualdad. primer tiempo. Sí, así iba a terminar. 1-1. Con este pase, ¿no? De Moisés Paniagua y Brian Sobrero, que definía muy bien. Perfecto. 1-1 el partido. Vamos a revisar nosotros los segundos 45 minutos. Acá hay mano, ¿no? Sí. Toca Cuellar y se va a cobrar la pena máxima. José Gutiérrez era el juez del compromiso y precisamente cobraba penal y Leandro Corulo lo ejecutaba, ¿no? No falla penales Leandro Corulo. Sí, definitivamente. Muy buen pateador, 7-8 penales que no la falla. Acá va a llegar el empate, ¿no? Buena jugada desde la mitad de la cancha, la concepción. Y acá está la definición. Roller Ferrufino, minuto 68, ponía el empate 2-2. El pase, bueno, vemos la reiteración de la jugada. Jesús Maraude va a poner el pase y Roller Ferrufino. Muy bien el pase de Maraude, además. No fue por arriba ese centro de la vida a la muerte, por abajo rasante, que deja prácticamente a todos descomodados. Y aquí está el descuento. Minuto 74, ¿no? Santiago Cuiza el pase y Brian Fernández. ¿Y sabe quién es el zaguero de la casaca 13 que no llega con golpe de cabeza? Mira, acá. Lanza el centro, alguien quiere cabecear. Se le pasa. Es Héctor Cuellar, que no es su posición. Es un volante de mitad de la cancha hacia arriba. Pero ante la necesidad lo termina metiendo el defensor a Cuellar y comete esa equivocación en el sector defensivo, lo que le permite ganar al equipo de Real Tomayapo por la cuenta de 3-2. Bien, vamos a escuchar a continuación la palabra de los protagonistas, ambos directores técnicos. Por un lado, Humberto Viviani, que ha presentado claramente una estrategia para poder ganarle al invicto y bueno, precisamente no le quita el invicto a Always Ready. Y por otro lado, Julio César Valdivieso. Los escuchamos a ambos a continuación. Una evaluación, podría decir, positiva en el sentido de que desde que se ganó el partido, después uno analiza en casa, ve los errores de individual y colectivamente, pero el análisis es bueno en el sentido ofensivo. En el defensivo se tiene que seguir corrigiendo los errores que se está cometiendo, pero siempre digo esto, el rival también juega y propone y te hace equivocar. Y en la ofensiva también tener un poco más de claridad, donde podamos terminar. Obviamente que en el fútbol es mucho más fácil defenderse que atacar. Listo el partido, ¿no? La Paz hemos llegado 30 veces al arco. Me parece que la suerte se ha ido también, porque ustedes ven, llegan y nos hacen goles. Y tú, el rival también, hay que saber reconocer aquello. Felicitaciones a Tomayapo, porque ya nos ayudó a ganar. Y nosotros lo nuestro, para revertir esto el próximo domingo. El fútbol se gana con goles, felicitaciones a ellos y ojalá que sigan de esa manera, ¿no? Pero el rival también juega, el rival también planifica su partido, ¿no? Entonces nada, felicitaciones a ellos que han sabido ganar. Nosotros hemos perdido un partido después de mucho tiempo, pero en este torneo no en el otro. Entonces ya estamos pensando en lo que es el próximo domingo 1-1 en La Paz. Y nuestro origen permite sumar de 3 y obviamente vamos a la presión tranquilos. Atención con el grupo B, esta es la tabla de posiciones. The Strongest está con 3 puntos, al igual que Real Tomayapo. Real Oruro y Always Ready se quedan con 1 punto. Seguimos metidos, señorita Kim Ugarte, en los partidos de la fecha 2 del torneo por series. Exactamente, ¿no? Vámonos hasta Cochabamba, hasta el estadio Félix Capriles, para ver a continuación el partido de FC Universitario frente a Oriente Petrolero, que terminó empatado por 1-1. Muy bien por Oriente Petrolero. La victoria de Oriente sobre el The Strongest no fue un espejismo, sino que es una realidad. Y aquí tenemos el primero de FC Universitario, ¿no? Nuevamente de cabeza, ¿no? Sí. José Pinto, José Alipas era el que hacía el pase. Y este es bueno, antes del gol de Centurión, perdón, estoy muy emocionado con el gol de Centurión. Enseguida viene el gol de Centurión. Más de los ataques del equipo
Defensa Universitario, que propuso en el primer tiempo y por supuesto el guardameta fue figura. Acá se iba a llegar, ¿no? Sí. Minuto 47, Ricardo Centurión marca su primer gol. Pasa que incluso en Argentina se habló de Ricky Centurión. Me decías que una noche desde el 2022 que no marca un gol. 3 años San que no marca un Lorenzo gol. lo había hecho la última vez, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, Centurión no jugó frente a Die Strongest, sí marcaron los compañeros y aquí termina empatando 1-1. Buen punto, de todas maneras, para Oriente Petrolero. No voy a decir para salir del fondo de la tabla de posiciones, porque bueno, este campeonato no te da aquel detalle, ¿no? Sino una Copa Sudamericana por ahí. De todas maneras, creo que hay que destacar nada más lo que hace el plantel de Oriente Petrolero. Segundo tiempo ya para cerrar y finalizar. En la última parte atacó la gente de Defensa Universitario y la termina sacando la pelota por un costado. Hasta ahí creo que llegó lo de Defensa Universitario. Enseguida vamos a escuchar. Y esta es la última también del plantel de Oriente Petrolero. Solo frente al arco. Bueno, 1-1 terminó el partido, Kim, y escuchamos a los protagonistas. Exactamente, ¿no? En conferencia de prensa habló Thiago Leitao que no está mal el empate, dice el director técnico, y por otro lado Gualberto Mojica, director técnico de Oriente Petrolero, que piensa que merecían más. Los escuchamos a ambos. Creo que hemos hecho un partido decente, un partido donde hemos empezado ganando. Le cedimos el balón al rival, producto también de la falta, ¿no? de ritmo, de la falta de continuidad de muchos jugadores. Bajamos el ritmo, pero en el segundo tiempo volvimos a insistir, volvimos a intentar buscar el arco rival. Con los cambios creo que hemos mejorado un poco. Y bueno, el empate es lo que yo digo, ¿no? Cuando no se puede ganar, cuando tenemos por delante un equipo también, ¿no? Un equipo titular, un equipo completo que vino a buscar un resultado positivo. Sabíamos que el empate no estaba mal, no era lo que queríamos, pero al final el empate no estuvo mal y vamos contentos. Y bueno, ahora pensar en el día sábado, el gran partido que tenemos con Bolívar, ¿no? Me gustó muchísimo el convencimiento de los jugadores para el partido, salvo al inicio, que nos costó un gol, pero después la actitud de los jugadores, el orden táctico, las ganas de querer ganarlo, porque hasta lo último lo intentamos, me gustó muchísimo, la verdad. Es normal, digamos, que nos agarren mal parados, porque nosotros proponemos muchísimo y nosotros creo que nos vamos contentos por el rendimiento, pero por el resultado creo que pensamos que merecíamos más, ¿no? Vamos con la tabla de posiciones del grupo de Guavirá, liderando con 6 unidades, seguido de Oriente Petrolero que tiene 4. FC Universitario se queda con 1 punto. Independiente no acumuló nada hasta el momento. Así está la tabla de posiciones en esta jornada 2. Cerramos momentáneamente la fecha 2, porque hay un partido reprogramado para el sábado todavía, ¿no? A ver, por favor, Kim, ¿cómo juega hoy la fecha 2 del torneo por series? A ver, jueves 22 de mayo, ABB frente a GB San José en el Alto a las 17:30 horas, esto por el grupo C. Y en el Jesús Bermúdez, Real Oruro recibe a Die Strongest a las 20 horas, sábado 1 de junio, San Antonio frente a Aurora en Entre Ríos por el grupo C a las 15 horas. A ver, hoy el partido que anunciabas a las 20 horas se juega Real Totora Oruro frente a Die Strongest. A ver, vayamos con la posible conformación de Real Totora Oruro, que lo dije el flaco Illanes, con Ronaldo Guanacota, que está en la puerta, ya titular indiscutible.
Sebastián Ceballos, Eduardo Álvarez, Raúl Gómez y además de Julio Vila, ¿no? En la saga central. Puede cambiar Raúl Gómez con Julio Vila también, justamente en el sector defensivo. Alexander Zurita, Víctor Hugo Melgar, ex gualdinegro, en la mitad de la cancha. Ricardo Orihuela, Gustavo Ribeiro, Andrés Llano y Yerko Vallejos, justamente el ex Nacional Potosí, en la delantera. Así podría formar el equipo orureño. Vayamos a revisar, Kim, la posible conformación del Tigre de Chumani. Bien, atención, hincha gualdinegro, Rodrigo Vanegas, el guardameta, una línea de 4 en la defensa, Sebastián Altamirano, Adrián Jusino, Pablo Pedraza y Tobías Moriciao. Más adelante, en la mitad de la cancha, Álvaro Quiroga, Jaime Arrascaita por la banda derecha, Joel Amoroso por la izquierda, Jason Chura y en la delantera, ¿no? Enrique Triverio y José Flores. Bueno, la invitación está hecha y tendida para que usted escuche la radio a través de la Láser 103.9, la Fides 101.5 FM. Ya Adrián Sáez se encuentra en el Jesús Bermúdez y estas son las imágenes justamente de este escenario deportivo. En la noche el resumen, en la tarde nos escucha en la radio y por supuesto a través de todas las plataformas sociales estaremos viendo este partido. Atención Sudamérica, la vuelta al sur en el bicentenario del país. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. La vuelta al sur del ciclismo ha arrancado, señoras y señores. Aquí en la salida Potosí, rumbo a Cotagaita. Nosotros tomamos nuestra móvil también junto a toda la organización de esta competencia. Aquí a las 9 de la mañana, como estaba prevista también, la primera etapa de la Vuelta al Sur ha comenzado, señoras y señores. Se están rodando los ciclistas. Ahí está la Vuelta al Sur, ciclismo de ruta. En la pantalla de su televisor, Eduardo Moyata del equipo Pío Rico de Cochabamba se consagró como el ganador de la primera etapa de la Vuelta al Sur de ciclismo en Bolivia. Como siempre, una exigente jornada correspondiente a la categoría élite, ojo, que cubrió un recorrido de 160 kilómetros entre las localidades de Potosí y Cotagaita. Exactamente, ¿no? La distancia son 180 kilómetros de pura resistencia, ¿no? En horas de la mañana precisamente se hacía el recorrido. El punto de salida que ustedes veían era a la altura del Nuevo Retén. Bueno. Salida precisamente a Villazón y la meta final, el municipio de Cotagaita. Bueno, y aquí, por supuesto, tenemos la llegada del hombre que hablábamos, ¿no? Eduardo Moyata, que en solitario justamente cruzó la meta cumpliendo una buena performance en esta Vuelta al Sur, en el ciclismo de ruta, ¿no? De Cochabamba. Exactamente. Del equipo Pío Rico, ¿no? Del equipo Pío Rico, el cochabambino entonces en esta primera parte me parece que es el destacado. Recordemos que son 3 días de competición, ya que está también la premiación, pero de la etapa, por supuesto, ¿no? De la etapa. Son 3 etapas que se van a desarrollar en estos 3 días de competición y aquí tenemos la premiación y, por supuesto, la presencia de nuestro director Gonzalo Cobo, que está relatando y, obviamente, cubriendo todo este evento y aquí en la TV y en Fútbol Manía también lo tenemos. Así que mañana vamos a estar ya seguramente con la segunda y el sábado con la tercera etapa y así cerraremos la Vuelta al Sur de ciclismo. Bien, el resumen de los compromisos de esta jornada 2 de la Copa los estaremos analizando, por supuesto, a las 23 horas en el alargue. Que tenga buena tarde. Permiso.